La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. En el panorama internacional, pues hoy vamos a comentarles América Latina en el círculo vicioso de la crisis climática, todo lo que ha venido sucediendo y específicamente el fenómeno del Niño, que pues desde luego va a afectar el segundo semestre y parte del primer semestre del año 2024 y por el cual pues desde luego ese impacto climático pues tendrá muchos efectos en América Latina. Ya por lo menos el calentamiento, altas temperaturas se han venido registrando, especialmente el pasado 4 de julio, temperaturas por encima del promedio mundial que ha certificado la Organización Meteorológica Mundial, de tal manera que las sequías y los ciclones que se van a presentar pues generarán tremendos problemas de incendios forestales en la región, en toda América Latina, incendios forestales, y eso pues desde luego afecta la producción agropecuaria y también incide en la situación económica en general de cada uno de los países de América Latina. Por esa razón, entre otras, en Colombia particularmente se decretó el pasado 2 de julio la emergencia económica, social y ambiental en el departamento de La Guajira. Y pues desde luego este decreto que expidió el 1085, que expidió el gobierno nacional, hace referencia a eso, anticiparse al fenómeno del Niño y al impacto que puede tener esta región. Obviamente que esta región y muchas de frontera, en el caso de San Andrés y Providencia, Chocó, zonas estratégicas para Colombia, que si el Estado colombiano no invierte, no mejora las condiciones de vida de las personas en salud, en agua potable, en transferencia de tecnología, en mejoramiento de la calidad de la educación, en vías terciarias, en vías de comunicación, mejoramiento de los aeropuertos, conectividad que se integre esas regiones periféricas a Colombia, tendremos el riesgo de perder soberanía territorial. Otros países querrán tener esos territorios para ellos, Brasil, el mismo Venezuela. Entonces es importante, es estratégico y desde luego la emergencia económica la debe estudiar la Corte Constitucional y también pasa a revisión del Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República hará el control político y legislativo de esta emergencia social y económica. Esto lo hacemos en el panorama internacional porque es precisamente una de las razones fundamentales de fondo que se invocan para declarar esta emergencia económica a nivel de La Guajira, el departamento de La Guajira, el fenómeno del Niño, que es parte del cambio climático y la situación que está viviendo América Latina en general frente a esta situación que pues obviamente se va a prolongar hasta el año entrante, más o menos hasta junio del año entrante, el calentamiento, temperaturas muy altas se van a registrar y desde luego afectará la producción agropecuaria. Buenas tardes y bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. También tenemos nuestros indicadores económicos, el comportamiento del precio de las acciones, los commodities, en fin, estos indicadores que cada semana internacionalmente trabajamos aquí en Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Luis Daza, ingeniero de sonido, y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando los movimientos a nivel internacional y comenzamos por el tema de los bancos centrales, que son los que rigen la política monetaria para los continentes del mundo. Miramos la Reserva Federal de los Estados Unidos, recordamos a los oyentes, está estable en el 5.25%. El Banco Central Europeo, recordemos, su tasa la mantiene en el 4%. Los dos, tanto Estados Unidos con la Fed y el Banco Central Europeo, recordamos que vienen subiendo las tasas. En el caso del Banco del Reino Unido, también llega al 5%, Suiza 1.75%, Banco Central de Canadá 4.75%, en Australia la tasa está en el 4.10%, Nueva Zelanda 5.50%, Japón, recordemos que es la tercera economía del mundo, por Producto Interno Bruto, su tasa está negativa en el menos 0.10%, Rusia 7.50%, India
6.50%, China 3.55%, y en el caso del Banco Central de Brasil, recordemos, sigue la tasa estable, la tasa de interés en el 13.75%. Y ahora vamos a pasar precisamente al tema de la inflación. Vemos que esta tasa de interés ha ayudado a reducir mucho la inflación en Brasil. Recordamos que el último actualizado es el 3.94%. Ya la inflación de Brasil viene cediendo y llega a este nivel del 3.94, venía el 4.18. Entonces, el Banco Central, junto con las políticas económicas del gobierno anterior, pues lograron mantener y llegar a la meta de bajar la inflación. Les ha servido mucho, más sin embargo, siguen dejando la tasa en el 13.75. En el caso de los Estados Unidos, que es la economía número 1 a nivel global por ingresos, por Producto Interno Bruto, recordamos que el nivel de inflación está en el 4% y que la tasa de interés pues la siguen dejando en el 5.25. La India baja también la tasa de inflación, pasa del 4.7% al 4.25%. En el caso de la zona euro, pasa del 6.1 al 5.1, del 6.1 al 5.5%. En el caso de China, que es los países con más baja inflación del mundo, recordemos que está en el 0.2%, Suiza en el 1.7%, el nivel de la inflación, su tasa de inflación, España 1.9%, Rusia 2.5%, Corea del Sur 2.7%, Arabia Saudita, que es gran exportador de energía, 2.8%, Japón 3.2%, Canadá 3.4% e Indonesia 3.52%. También miramos dentro de los activos más trazados las bolsas de valores con más movimiento y más importantes a nivel internacional. Miramos al Dow Jones cayendo el 1.07%, cerrando en los 33.922 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas en la bolsa de Nueva York, lo vemos cayendo menos 0.80%, cerrando los 4.447 puntos. Y en el caso del Nasdaq, lo vemos cerrando el Nasdaq 100, lo vemos cerrando en los 15.089 puntos, cerrando también levemente negativo en menos el 0.75%. Recordemos que este índice agrupa las tecnológicas más importantes dentro de la bolsa de los Estados Unidos. Y en indicadores de también bolsas muy importantes a nivel global, vemos al indicador Nikkei en la bolsa de Tokio, hoy cayendo menos 1.70%, cerrando en los 32.773 puntos. En Londres vemos al FTSE 100 cayendo fuerte, menos el 2.17% y cerrando en los 7.280. Recordemos que Londres es una de las bolsas más importantes del planeta. Dentro de otro indicador más importante en la zona euro, vemos al motor de la zona euro, Alemania, en su bolsa de Frankfurt, el indicador DAX alemán, hoy cae también con fuerza, menos el 2.57% y cierran los 15.528 puntos. Un tema que también lo hemos analizado en otras oportunidades, pero hoy vamos también a trabajar, es el tema relacionado con la OCDE y el análisis que hace de la productividad de los países. Y México, ¿cómo le parece, Alejandro, que México y Colombia son los países donde más traba la gente y donde menos ingresos se reciben? O sea, pues eso va relacionado con la combinación de dos factores importantes, la mano de obra, la tecnología o el capital, y desde luego se suma a eso pues los factores básicamente de producción de un país. Entonces, en alguna medida la productividad de la OCDE está midiendo que México, que es socio de la OCDE y lo mismo que Colombia, pues estamos ocupando los últimos lugares. ¿Cómo le parece? Trabajamos mucho y producimos menos. Entonces, nuestro nivel de productividad está por debajo del resto de los países miembros de la OCDE, mientras en otras latitudes, en el caso de Estados Unidos, pues se gana mucho más por hora por el tema $17, $15 la hora, pues acá
En México está en 9,2 la hora del trabajo. Entonces, esa relación de tecnología y de la combinación con la mano de obra, pues es muy baja en México y Colombia. Ese es un reto que tienen los países, cómo mejorar la productividad para que a través de ese mecanismo se puedan también incrementar los ingresos de los trabajadores. Ese es el gran reto de los países, no solamente pensando en el nivel salarial, sino cómo va correlacionado la productividad. Y estos dos factores, tecnología, trabajo, son los que determinan el nivel de productividad de un país. Vamos a ver si vamos mejorando en la OCDE, porque estamos muy abajo, Alejandro, en este indicador laboral frente a los demás países. Sí, hay algo muy importante que hay que recordar, que México es uno de los países, creo que es el país junto con Brasil, de los más productivos de América Latina. Hablo de sectores desarrollados de la economía. México es de los países más desarrollados en el tema de manufactura. Recordemos que México exporta vehículos, produce gran parte de maquinaria, vehículos, agro, sector alimentos, también produce energía. Entonces hay que también mirar la productividad, y lo que hablábamos precisamente, no sé si se refiere al salario mínimo, pero eso a su vez es lo que le permite a México ser muy competitivo con el tema de costos y producción, que es tan importante, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la tasa de interés del Banco Central de México es el 11.25%, y es de los países que también ha logrado, pues, reducir la inflación. Recordamos que la inflación dentro de los países, pues, más elevados, con países con más inflación del mundo, dentro de América, por ejemplo, está en Colombia, está Argentina, está Venezuela. Pues México no está en posiciones tan alarmantes como lo están estos países, y curiosamente no sé por qué se da que los países mal llamados socialistas, o que tienen gobiernos que se dicen llamar socialistas, pues precisamente tienen las economías con los niveles, a nivel de indicadores económicos, pues desproporcionados, desordenados y con economías no muy desarrolladas, ¿no? Entonces no sé si hay un común denominador, porque sí, muchos hablamos de que estamos en un sistema capitalista, pero cuando uno empieza a ir mucho a grabar las utilidades, las rentabilidades, las rentas, pues obviamente uno empieza a cambiar a través de los números el sistema, ¿no, profesor Luis Alberto? Porque recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, no por nada, y eso lo está recogiendo esta administración. Cuando el gobierno de Donald Trump bajó los impuestos, una hoja de impuestos de las más importantes en Estados Unidos en toda su historia, que bajó del 35 al 21%, bajó 14 puntos porcentuales, ¿sí? Eso que es lo que le permite a Estados Unidos dinamizar su economía. ¿Por qué? Como entran más utilidades a las compañías, entran más ingresos, más dividendos por las acciones. Recordemos que, pues, los accionistas de estas empresas son los grandes fondos, que son los que tienen las pensiones de las personas, que es con lo que se pensionan las personas. Pues obviamente, al tener más utilidades la empresa, más ganancias, más dividendos, pues una persona no solo se pensiona mejor, sino que también la empresa, como se vuelve más competitiva a nivel financiero internacional, pues evita las quiebras. Precisamente dicen que eso fue lo que ayudó a pasar la pandemia, a que muchas empresas del sector esencial, primario, secundario y terciario de Estados Unidos no se quebraran, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer un balanceo y volvernos muy competitivos a nivel tributario. Y hay un tema que de pronto lo hablaremos en Panorama Nacional, que es el tema de la eficiencia financiera, ¿no? Que es lo que ya se está volviendo moda en muchos países, como lo hablábamos, porque hay unos países que toman ciertas políticas, son efectivas y salen adelante, porque otros países tienden a seguir incrementando el gasto sin ir a la corrección precisamente en los números, en los indicadores, porque un Estado tiene que ser eficiente y dar ejemplo también al sector productivo. Mirábamos que precisamente Brasil es un ejemplo muy bueno de un país que subió la tasa y ha bajado mucho la inflación. Recordemos que ya Brasil tiene la inflación por debajo del 4%, y es un caso de éxito en América. Las minutas de la Reserva Federal, de la Fed, han venido pues registrando que por lo menos en las próximas reuniones no hay una tendencia a seguir subiendo la tasa de interés, y que la Reserva Federal pondrá fin a esa racha de días
reuniones de incremento de tasas con la decisión de mantener estable el tipo de referencia. Eso es por lo menos lo que se está viendo desde afuera de los Estados Unidos, que la Reserva Federal ya está tomando la etapa de estabilización, no subir, mantener la tasa de interés estable y pues vamos a ver qué pasará en las próximas reuniones frente a la decisión que toman la Reserva Federal de Estados Unidos y desde luego que eso impacta también en las juntas directivas de los demás bancos. Eso es una referencia. Yo creo que según el análisis que venimos dando precisamente, como la tasa de inflación de Estados Unidos ya bajó del 4.9 al 4 y sigue bajando, pues obviamente ya esos indicadores son los que precisamente toma la Junta Directiva de la Reserva Federal para mirar si hay nuevo aumento de tasas. Aunque obviamente como viene disminuyendo, pues todo se creería y los analistas de mercado ven que de pronto no suban la tasa de interés. Pero también toca mirar de lado cómo sigue el gobierno de Joe Biden con el tema de estímulos y cómo va a ser la inyección de dinero al mercado, ¿no? Recordemos que hace poco se siguió incrementando el techo de la deuda, Luis Alberto. Recordemos que la deuda de Estados Unidos va hacia el 130% sobre su Producto Interno Bruto, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir en esta dinámica de los temas más importantes que hemos priorizado para que podamos analizarlos. Hay 800 empresas españolas en Colombia que generan 50.000 empleos y las relaciones son muy dinámicas con España realmente. Cada 6 meses se tiene cambio en la presidencia de la Unión Europea y en estos 6 meses le correspondió a España presidir la Comisión de la Unión Europea. Pues desde luego España ha promovido una serie de proyectos específicos para Colombia en temas culturales, en temas que tienen que ver también con energías renovables. Joaquín Aristegui Laborde es el embajador de España en Colombia y nos da algunos elementos básicos de esta relación que es muy fluida, es una relación muy importante que va más allá de los gobiernos. Él lo ha manifestado en varias reuniones que hemos tenido la oportunidad de desarrollar, que no importa el gobierno, que ellos tenían una relación muy buena con el anterior gobierno y que con este ya varias veces han habido visitas de ministros, de viceministros de España en Colombia, que el presidente español Pedro Sánchez fue de los primeros que vino a Colombia a saludar al gobierno del presidente actual y que las relaciones son fluidas y son muy positivas. Y repito, hay 800 empresas en Colombia españolas que generan más de 50.000 empleos. Para hacer una referencia, pues está Telefónica Movistar, están el Banco BBVA, en fin, hay muchas empresas en el sector financiero, en el sector productivo, sector en el sector energía. Motriz, sector energía. Entonces vamos a escuchar al embajador de España en Colombia para que nos comente básicamente en qué nivel se encuentran las relaciones y cómo está esa integración empresarial de pequeñas y medianas empresas colombianas con pequeñas y medianas empresas españolas. Escuchemos al embajador Joaquín Aristegui Laborde. Lo van a visitar en el futuro, que no requiere de visado de turismo. España está abierta siempre a los colombianos y a las colombianas y creo que eso es una demostración de confianza de los dos países, porque tampoco los españoles necesitamos visado para visitar su país y en consecuencia es un punto de partida muy bueno para que la regulación, la ordenación de los flujos migratorios más allá de las visitas cortas no sea realmente un problema en este momento entre nuestros países. Sí, cabe decir que lógicamente para España es muy importante, no como contraste de lo mucho que aportan, como decía hace un momento, los colombianos y las colombianas a la prosperidad de España, sino como elemento que forma parte de la realidad migratoria, que las personas que quieran ir a España a trabajar, a estudiar o simplemente que se quieran reunir con sus familias sepan muy bien cómo se hace. Y en ese sentido España ha hecho un esfuerzo grande, el gobierno español ha hecho un esfuerzo grande durante esta legislatura para que los problemas que hay de residencia ilegal, algunas personas que extienden su periodo de estancia turística o de corta duración, o gente que quiere trabajar pero desgraciadamente no ha logrado el trabajo en plazo, pues de alguna manera puedan regularizar su situación. De manera que yo creo que el planteamiento que hacen nuestros gobiernos a través de nuestras embajadas de informar lo mejor posible y de regularizar cuando es necesario, pero en todo caso evitar que haya un fomento de la migración irregular, está funcionando. Y no es Colombia
un país que nos plantea graves problemas migratorios. He de decir incluso que el año 2022 fue uno de los primeros años en los que España creció, abandonó el crecimiento cero o el crecimiento negativo, y eso se hizo, entre otras cosas, gracias a la población colombiana. Así que tenemos los españoles que agradecer a nuestros compatriotas de origen colombiano, nacidos en España, que hayan aportado ese elemento de dinamismo a nuestra población. No estoy obviando los problemas, que los hay, y obviamente es uno de los ámbitos en los que nuestras policías trabajan, pero creo que lo negativo no es lo que preside las relaciones migratorias entre Colombia y España. Es la intervención del embajador de España en Colombia, Joaquín Aristegui Laborde, comentando la dinámica que hay en estas relaciones. Son muy fluidas, hay confianza para la inversión extranjera, dice que hay seguridad jurídica en Colombia y que igualmente España ofrece seguridad jurídica para los colombianos que quieran invertir en España, desarrollar empresas. No son muchas las empresas que están en España, pero ya hay empresas colombianas obviamente trabajando en Madrid, en las principales ciudades, y que ese intercambio, esas relaciones comerciales y diplomáticas son muy importantes. Obviamente también ellos están interesados en muchas obras de Colombia y en la infraestructura de Colombia para producir, para trabajar en los proyectos que Colombia desarrollará en los próximos años. De otro lado... Profesor Luis Alberto, algún comentario que quería hacer precisamente con respecto a eso es que es importante la integración empresarial y comercial, pero siempre es importante, por ejemplo, hacerle un llamado a las empresas españolas a generar más eficiencia en el tema de calidades. Recordábamos que pues España, uno de los sectores que tiene muy fuertes o en los que se enfoca muy fuertes es el sector energía. Recordábamos que hace unos años tuvimos un problema con una compañía eléctrica en la costa Caribe. Por favor, ¿recuerda el nombre, profesor Luis Alberto? Electricaribe. Electricaribe. Recordemos que hoy en día hay asociaciones entre empresas italianas, españolas, como el caso de Enel, Eni, Codensa, que precisamente está en Bogotá, sector energía, y ellos obviamente tienen otras empresas como Iberdrola, que también trabaja en sector energía, con Repsol, que es la petrolera y la compañía de energéticos fósil más grande de España. Es importante también abrirle las puertas a Colombia, por ejemplo, en España, que ellos también manejan muy bien ese tema de energía, y también son la entrada a Europa con el tema de energéticos, que era lo que se venía trabajando después de la crisis que hubo con Rusia. Se miraba que España fuera uno de los puertos entrada para solucionar el tema energético. Recordemos que Colombia, nosotros somos muy fuertes en carbón, somos fuertes en petróleo, somos fuertes en gas y en otro tipo de energéticos. Entonces es importante que nos abran las puertas y tener esa parte de complementación, y que empresas como Ecopetrol e ISA, que sería genial, también pudieran hacer transporte eléctrico dentro de Europa, cosa que nosotros ya tenemos en Sudamérica y en Centroamérica. Luis Alberto, que es interesante. Y recordemos que lo que es Ecopetrol e ISA, pues es la compañía que más registra ingresos en el país. Entonces será algo interesante que el gobierno, que es su principal accionista de esta compañía, pues generara unas buenas políticas de desarrollo comercial y a nivel de hacer una diplomacia para abrir precisamente las puertas de lo que es esta compañía, que es una joya de la corona en Colombia. Y hablando precisamente de estos indicadores, miramos a las materias primas más importantes del mundo. Hoy vemos que el oro está cayendo en menos el 0.55% y cierra en los $1.916 por cada onza. Vemos que el petróleo en su referencia WTI hoy cierra levemente positivo, el 0.15%, y cierra en los $71.90. En el caso de la plata, que recordemos a los oyentes, es otro refugio a nivel de capitales, inversiones. A nivel global, vemos que hoy cae fuerte, menos el 2.09%, y cierra la plata en los $22.91. También vemos las acciones más movidas dentro de la bolsa de Estados Unidos. Vemos a ExxonMobil, que es la petrolera más importante de los Estados Unidos. La vemos hoy cerrando en su acción en los $102.94. Esta cae con fuerza de menos el 3.71%. Alibaba, que se transa dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos. Recordemos a los oyentes que Alibaba es una compañía china, pero que se transa su ADR dentro del New York Stock Exchange, y hoy cierra en los $83
con 82 centavos y cae levemente menos el 0.47%. Acciones de moda como Tesla, recordemos su dueño Elon Musk, hombre más rico del mundo, recordemos que acabó de recuperar otra vez el puesto como el hombre con más activos del planeta. Vemos hoy que su acción cierra Tesla en $276 con 54 centavos y tiene una caída de menos el 2.10%. En el caso de Facebook, que lo representa en el mercado, Meta cierra hoy levemente 0.81%, cerrando en $291 con 99 centavos. Alphabet, que representa a Google en el mercado, cierra negativo menos el 1.35% en $120 con 11 centavos. Y Apple, que es la joya de la corona en los Estados Unidos y la mejor compañía a nivel global en tecnología, cierra hoy su acción en los $191 con 81 centavos. Esta sí sube levemente el 0.25%. Recordemos que de los fondos más importantes del mundo, que es Berkshire Hathaway, en cabeza de Warren Buffett, ya tiene precisamente en su haber acciones de Apple. La recomienda mucho porque es un activo muy fuerte y porque es de las acciones en el mundo que más registra utilidades y dividendos. Vamos a panorama nacional rápidamente para comentarles que el Ministerio de Hacienda ha publicado el borrador del decreto para impuestos a multinacionales digitales. Esto quedó contemplado en la reforma tributaria. No es nada nuevo. En el año 2022, el año pasado, la reforma tributaria incluyó básicamente unos ajustes al decreto 2277 del 2022 para la economía digital. La figura del decreto básicamente es hacer de las empresas que hacen presencia en Colombia y que tienen ventas aquí registradas. Básicamente es hacer para el año gravable que tengan ventas superiores a 1.327 millones de pesos o igual a 31.300 VT. Las VT son las unidades de valor tributario, que es la unidad básicamente por las cuales las entidades, las empresas pagan las multas a la DIAN. Uno no va a pagar en pesos, sino la DIAN todo lo convierte en unidades de valor tributario. Y desde luego esas son 31.300 unidades de valor tributario, lo que representa que estas empresas deberán a partir del año entrante empezar a pagar impuestos para el fisco colombiano. Es importante estos ingresos. Ya le digo, este decreto se realiza y lo publica el Ministerio de Hacienda en desarrollo de la reforma tributaria. El Ministerio no puede hacer algo distinto a lo que aprobó la reforma tributaria. El concepto de plataformas como Netflix, Spotify, Amazon, Prime, Video, entre otras, entrarán a pagar este tipo de impuesto. Entonces, lo que básicamente se aplicará una tarifa del 3% sobre la totalidad de los ingresos brutos. Además, se va a establecer un mecanismo de recaudo anticipado que es distinto a la retención en la fuente. Entonces, es interesante comentarles hoy aquí en Panorama Económico el resumen de cómo se va a implementar en estas empresas, plataformas digitales que prestan su servicio en Colombia, pero que no tienen su base principal acá en Colombia. La matriz está en Estados Unidos o en otra parte del mundo, pero registran operaciones y reciben utilidades en Colombia de las operaciones que ejecutan y por esa razón tienen que pagar ese impuesto que hemos comentado hace unos segundos, que hace referencia al 3%. Entonces, profesor, 3% sobre la totalidad de los ingresos brutos. Sí, señor. Es importante hacer un análisis de esto, que, por ejemplo, este impuesto va para compañías como Netflix, ¿no? Sí, es correcto. precisamente, está en el sector de medios y que precisamente también ya le hace competencia a la televisión colombiana, porque muchos estaban cuestionando, profesor Luis Alberto, que Netflix en este momento ya va a sacar anuncios y porque esas plataformas tan grandes a nivel global como Netflix, como Google, como Facebook Spotify, y muchas de las Amazon. Muchas de las Big Five en el planeta se están llevando esos grandes ingresos y las compañías de medios o digitales a nivel nacional en cada país pues se están volviendo pobres. Si nosotros mirábamos, por ejemplo, el tema de los canales, cuando hacían las licitaciones les cobraban, si no estoy mal el dato, $500 millones a cada uno. Pero como se les ha disminuido tanto el negocio, precisamente porque han llegado grandes actores del mercado, como lo hablábamos, como estas plataformas, precisamente
lo ideal es también proteger la industria nacional y hacer un rebalanceo, ¿no? Porque recordábamos hace unos años, profesor Luis Alberto, que el canal RCN estaba en quiebra, ¿no? Entonces Sí, es señor. importante también fortalecer las compañías nacionales del sector de la tecnología. Sí, señor. Y vamos avanzando en este análisis de los problemas o de los temas nacionales que hacen referencia al sistema financiero colombiano. Las utilidades que registraron los bancos a abril del presente año, básicamente de los bancos que más tuvieron utilidades, pero lo encabeza uno de los bancos más grandes que es Bancolombia, con 2.2 billones. El Banco de Bogotá con 623.079 millones, Citibank con 289.347 millones, el Banco de Occidente con 185.295 millones, el BBVA, que es un banco español, con 120.900 millones, Davivienda con 93.832 millones, el JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, pero acá es un banco realmente no tiene operaciones tan grandes todavía, 75.467 millones de utilidades hasta el mes de abril de este año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, o sea, el cuatrimestre. Banco Caja Social de Ahorros, 58.593 millones. Otro banco que también, el banco Itaú, con 19.057 millones. Y el banco Finandina con 11.144 millones. Estos son los bancos que más utilidades han registrado hasta abril del Y presente año. Scotiabank, ¿con cuántas utilidades? Scotiabank no aparece por acá en este listado de los que han tenido utilidades. Lamentablemente no Según lo clasificó en que, este cuadro. sí, según lo que vemos es que, no sé si han visto que Scotiabank está cerrando oficinas en Bogotá, ¿no? No sé si sea a nivel nacional, que estén haciendo reestructuración e ingeniería, pero si miramos el balance, profesor Luis Alberto, a nivel general, las utilidades de los bancos están cayendo a excepción de Bancolombia, ¿no? Que tuvo Sí, interesantes resultados. exactamente. Entonces, pues es una referencia de cómo está comportando el sistema financiero y desde luego, si la idea es que sigan creciendo, pero naturalmente sí les ha impactado, les ha tocado, pues obviamente reducir sus tasas, al reducir sus tasas, pues reducen sus utilidades, reducen sus ingresos y eso les ha afectado en alguna medida. Es el conjunto de la economía en general que ha contraído muchas operaciones, muchas utilidades en muchos sectores. Entonces, ese es el reflejo de la contracción que ha tenido la economía después de la subida de tasas de interés. No solamente le pasa a Colombia, Alemania está en recesión, Inglaterra también está en una etapa de recesión, entonces no estamos en una etapa de las más dinámicas en el momento. Por esa razón es que la banca, por lo menos la banca tiene todavía un nivel de utilidades importante y es interesante que le vaya bien a la banca para que pues es el núcleo fundamental para el desarrollo del mercado productivo en Colombia. Eso es una dinámica de doble vía. Si el mercado de la producción crece en Colombia, crece la banca. Y si la banca le presta de manera dinámica al sector productivo, pues crecen las empresas y crece toda la virtualidad del país. Entonces, eso es un tejido que es irrompible, o sea, es una fórmula que debe ser demasiado integrada para que el aparato productivo tenga recursos y que la idea central es cómo hacer crecer el sistema financiero colombiano, que sea mucho más grande, que no represente apenas el 3,8% del PIB, sino que crezca el sistema financiero, así como lo hizo Asia en su momento, específicamente Corea del Sur, que precisamente fue el sistema financiero mundial que se volcó a Corea del Sur y empezaron a hacer grandes inversiones y pues obviamente desarrollaron tecnologías, educación, todos los programas estratégicos para que Corea del Sur pudiera dar el salto tecnológico y productivo al mundo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es primero, el sistema financiero o el sistema productivo? Si hay un sistema financiero abierto, no monopólico, no oligopolístico, sino que tenga una competencia, si bien es cierto no perfecta, pero una competencia abierta, que permita que operadores de distintas partes del mundo lleguen y puedan robustecer las líneas de financiamiento al mercado colombiano. Esa es la estrategia para que Colombia pueda crecer hacia el futuro. Y ahí está el reflejo de los bancos, que básicamente se contrae la economía y se contraen también las utilidades de los bancos. Y por eso también es importante, profesor Luis Alberto, que el gobierno trabaje de la mano y que sea igual o más productivo que el sector privado, ¿no? Porque es que recordemos que en Colombia el sector público tiene mala fama por esa baja productividad. Hablamos precisamente de los temas de la eficiencia en el manejo del dinero, empezando por el gobierno nacional, que hace unos pocos días, en cabeza de la vicepresidenta, acabó de abrir un ministerio en el cual dicen va a generar un gasto anual de más de 500.000 millones de pesos, siendo que Colombia pues ya viene con problemas en el tema de déficit
porque recordemos que Colombia es más lo que gasta que lo que genera como ingresos. Salimos de una tributaria en el cual no se hizo una revisión del gasto, de los gastos inoficiosos. Recordemos que en Colombia sigue existiendo el tema de alto nivel de corrupción con los dineros públicos. Entonces es importante hacer un llamado que el que debe ayudar mucho al sector productivo a generar rentas, a ser más atractivo en el tema de inversión para los inversionistas y más productivo en el tema de generación de utilidades y dividendos, debe ser el mismo gobierno. Por eso muchos están pidiéndole al gobierno que hay que hacer una revisión sobre la tributaria, precisamente para poder incentivar a los inversionistas para que puedan invertir el dinero en los sectores de la economía y también a usar mejor el dinero, que no confundan inversiones con gastos, porque el gasto es un dinero que se pierde en el mercado. En cambio, una inversión es como cuando uno cultiva una semilla que precisamente a través de ella, a través de máquinas, a través de muchos sectores de la producción y de la industria, generan más valor. Y eso era precisamente un llamado que estaba haciendo el expresidente Uribe, a que hay que ayudar a los empresarios a que puedan generar más utilidades, a los inversionistas, y una vez, pues ellos precisamente pueden aumentar la capacidad productiva. No por nada, Venezuela, que por ejemplo era un país tan rico, tenía unas rentas petroleras. Recordemos que Venezuela llegó a producir en sus mejores años de 3 a 4 millones de barriles. Pero ¿qué pasaba? Se acostumbraron a vivir solo de sus rentas, pero mataron el aparato productivo. Pensaron que eran infalibles, esto dentro del sector público. Por eso el llamado es a cuidar el sector, primero, de energía, que es tan vital y esencial para estos países y a nivel global. Y segundo, a estar cuidando la caja de todos los colombianos, que es precisamente el gasto del Estado. Hay que hacerle precisamente un llamado al gobierno y estar pidiéndole cuentas y estar también diciéndole que él es economista, lo debe saber por norma, que un aparato económico, un país desarrollado, es un país que ayuda mucho al sector productivo. Y ya que el profesor Luis Alberto estaba nombrando Corea, hay unos países que han avanzado todavía más a Corea en el tema de eficiencia financiera y desarrollo asiáticos, como el caso de Singapur. Singapur es una ciudad-estado y prácticamente queda dentro de un tránsito de mercancías de los más importantes del mundo, y es un país muy desarrollado, es un país con alta eficiencia. No por nada tiene de los impuestos a las sociedades más bajos del mundo, que fluctúa del 12.5 al 15%. Lo mismo va para Irlanda y para otros países que aprendieron cuál era el objetivo, cuál era el enfoque y el horizonte, porque si un país con sus políticas públicas y con la seguridad jurídica logra atraer inversión, genera desarrollo a muchos años. El caso de Irlanda lo hemos citado también en muchas ocasiones. Tienen impuesto a las rentas también del 12.5 al 15%, y hoy en día es de los países más desarrollados del mundo. Tiene de los mejores PIB per cápita del mundo, y dentro de esa lista están Suiza, Singapur, Irlanda, Noruega, que es un gran tenedor de materias primas, pero que las usó con mucha eficiencia. Entonces Colombia tiene varios ejemplos. Hay que seguir la senda de los países más desarrollados y los que nos dan ejemplo con los indicadores económicos, cuál es la vía para volvernos un país desarrollado y competitivo. Mirando el tema del dólar en panorama nacional, miramos que hoy está cerrando con un valor de los 4.180 pesos con 50 centavos y rebota hoy el 1.23% positivo. Recordemos que estamos en un canal moviéndonos, profesor Luis Alberto, dentro de los 4.100 en los últimos días a los 4.200. Estamos en ese canal, velas rojas, velas verdes, y estamos mirando que la tendencia, pues unos dicen que puede seguir rompiendo a la baja. Esto porque precisamente la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que no tiene contemplado subir prontamente sus tasas de interés, y la tasa de Colombia, recordemos que sigue en el 13.25%. La situación del puerto de Buenaventura es bien interesante aquí en Panorama Económico. Aquí le damos importancia a las regiones en todo Colombia. Vamos a escuchar a la presidenta, a la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, que nos va a comentar cuál es la situación del puerto de Buenaventura, porque no solamente es la carga que se exporta por ese puerto, es más del 35% de la carga que ingresa y sale por ese puerto, uno de los más importantes del país. Y pues obviamente
hay unos signos de desaceleración, los problemas sociales que se presentan, las bandas criminales que hay allá en Buenaventura. O sea, hay unos temas sociales que vienen de hace 30 años en Colombia, no son temas de ahora, hace 9 meses, 10 meses, son temas estructurales en los cuales hay jóvenes que se llaman los Nini, que no trabajan ni estudian y que no tienen ningún proyecto de vida y son la materia prima para estas pandillas, para estos grupos de terrorismo que se han formado hace más de 15, 20 años en Colombia y han sido pues la materia prima también para el narcotráfico. En la medida que las personas no tienen ningún proyecto productivo, se infiltran o se meten, los narcotraficantes los conquistan, se los llevan para estas bandas y por eso estamos en esta crisis social humanitaria que estamos viviendo. Escuchemos a María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. Pero no es suficiente, porque lo que hemos ido viendo a lo largo de los años es siempre sucede algo que detona una crisis, llega el ejército, llega la policía, están ahí un par de meses y vuelven y salen y volvemos a generar estos círculos o este círculo vicioso de la violencia. Parte de lo que hemos venido diciendo desde ProPacífico, pero sobre todo desde Compromiso Valle, que es un vehículo de impacto colectivo que reúne organizaciones de base de Buenaventura y también del Valle del Cauca, pero para hablar de Buenaventura y otras organizaciones, es que se requiere fortalecer esos procesos sociales que existen en el territorio. Tenemos muchas organizaciones de base, liderazgos en Buenaventura que llevan años en el territorio tratando justamente de hablar de paz, de dar esas herramientas a los jóvenes, porque al final lo que están teniendo clarísimo que hay un tema de narcotráfico que es el ejército, es el Estado el que puede controlar. La materia prima, si se puede decir, para esa violencia son una cantidad de jóvenes y de familias que no tienen sueños, no tienen alternativas, que definitivamente en Buenaventura tenemos una calidad educativa de los peores municipios del país, que los indicadores de salud en acceso son muy malos. Entonces lo que tenemos que es hacer una intervención integral, pero no volver a hablar de esos planes y megaplanes, sino ser muy concretos, acciones concretas y sobre todo cogernos y aprovecharnos de esos liderazgos locales, de esos procesos sociales, de esas juntas nacionales locales que están en el territorio dando esas soluciones. Dentro de otros indicadores a nivel Colombia importantes, miramos las tasas de crecimiento, la balanza comercial. Recordamos que la tasa de inflación en Colombia venía del 12.82% y cierra en el 12.36%. Viene disminuyendo la tasa de inflación, afortunadamente, pero en el tema de tasa de desempleo, pues viene bajando, pero muy poco. Veníamos de un nivel del 10.7% de tasa de desempleo y bajamos al 10.5%. En los temas de la deuda pública, vemos que como porcentaje del PIB veníamos del 64.6%, eso es buena noticia, descendemos al 61.1% de deuda sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto, viene bajando, recordamos, al 61.1%. Dentro de la confianza del consumidor, que estaba más negativa antes, estaba menos 28.8%, baja al menos 22.8%. Recordemos que el impuesto de renta en Colombia, que tienen que pagar las personas, es el 39%, es de los más altos de la región. Y recordemos que el impuesto a las sociedades, que venía del 31%, hoy está en el 35%. Cuando hacíamos un comparativo con el tema de México, recordemos que en México el tema del impuesto a las sociedades, el ítem del impuesto sobre sociedades es del 30%, es más bajo que en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que los impuestos, cuando son más bajos y hay más eficiencia en el uso del dinero, pues el país es más competitivo. Cuando son países que no son muy eficientes con el uso del dinero de los impuestos, como Colombia, pues vuelve al aparato productivo más ineficiente. Recordamos que el impuesto a las sociedades en Colombia es del 35%, es más alto que en México. Recordamos que en Estados Unidos, haciendo un paralelo, el impuesto a las sociedades estaba en el 35% y lo bajaron al 21%. Gracias a eso fue que Estados Unidos, dentro de los sectores de la economía, logró salir adelante en esa situación tan difícil de paro económico por
las decisiones de los políticos en los temas de pandemia, que muchos de ellos trataban de bloquear el aparato productivo para que la gente no fuera a trabajar. Esto trajo precisamente todos los problemas de inflación y de muchas otras categorías. Pero miramos que en Colombia, pues el llamado precisamente es a que seamos más eficientes con el dinero de los ciudadanos, que es el dinero de los impuestos. Por eso el llamado al presidente Gustavo Petro es, ya que es economista, que precisamente, ya que le gusta viajar tanto por muchos países de Europa y de América, que precisamente trate de formular un nivel que seamos muy competitivos a nivel tributario, para que en Colombia sea muy bueno invertir. Recordábamos que Colombia está cerca de un puente comercial de los más importantes del mundo, que es Panamá. Si nosotros a través del Pacífico, que son zonas precisamente que hemos visto, algunas de ellas que están olvidadas, y algunas del Atlántico, si nosotros hiciéramos transformación de hubs logísticos, vendiendo energía barata y teniendo zonas especiales aduaneras y de producción, podríamos ser unos buenos transformadores de mercancías y ser un puente a nivel global, así como lo es Singapur, en el tema de hub financiero, hub logístico y hub de transformación en materias primas. Entonces, precisamente el llamado es a que el presidente se una más con el sector productivo, porque el sector productivo privado es el que más tiene idea de saber cómo se genera más dinero a través de la empresa, a través de los distintos sectores de la economía, como es el sector de la energía, que es tan importante para Colombia. Lo ha sido durante los 30 años, los últimos 30 años, desde el descubrimiento que tuvimos de Cusiana, los descubrimientos que tuvimos también con Metarrubiales, Pacific Rubiales, que fue una petrolera que ya desapareció, pero que eran Campos Rubiales, que fue tan determinante y tan importante para Colombia, uno de los más importantes, y cuidar todo lo que tenemos costa afuera, que es el offshore, que es todo el tema del petróleo, del gas, y seguir abriendo nuevos proyectos para el desarrollo de nuevos yacimientos que le puedan generar al país sostenibilidad fiscal y sostenibilidad energética. Dentro de esto, también mirábamos que, por ejemplo, el café para Colombia, que llegó a ser muy importante antes de que el petróleo le quitara el protagonismo en Colombia, hoy recordemos que está en el tercer, cuarto renglón de las exportaciones en Colombia. Recordemos que los principales son petróleo, carbón, están también las divisas, está el café. Entonces también vienen las manufacturas. Hay una noticia muy positiva que tiene el empresariado barranquillero con la compañía Tecnoglass, que está listada en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En últimos días le ha ido muy bien a la cotización de la acción. Dicen que ya pasó más de 2.500 millones de dólares dentro de su cotización. Entonces, una felicitación precisamente al sector productivo y a estos directivos que sacan la cara por Colombia, que son empresas que trabajan en el sector manufactura, tecnología, y que ponen al país en un buen renglón de producción y de radar precisamente en mercados tan importantes como es la Bolsa de los Estados Unidos. Y ya para cerrar, pues el recordatorio y el mensaje es a este gobierno, a través de los ministros, de la ministra de Energía, a través del presidente Gustavo Petro y a través de todos sus colaboradores, que miren al país como una empresa, en los cuales todos tenemos que ir de la mano para crear mejores condiciones y que Colombia sea a nivel competitivo en tema de costos, en tema de impuestos, y que ojalá la gente se sienta feliz y orgullosa en este país de pagar impuestos. No que se sienta que el Estado es un Estado opresor, sino que es un Estado que también los incluye, que es un Estado que tiene los profesionales idóneos precisamente para mejorar el tema de las rentas, de valoraciones de los activos que se transan en el mercado. Casos como lo de Ecopetrol, que recordábamos que es una empresa que es muy representativa en Colombia, porque es la número 1 por ventas, y empresas muchas otras también que vienen detrás, que son empresas como de carbón, de energía eléctrica, caso de empresa de energía de Bogotá. Entonces el llamado es a cuidar los activos y que el gobierno mira al sector productivo como el mejor aliado y el mejor amigo para que entre todos podamos hacer de Colombia
un país con visión futuro y un país muy competitivo para el beneficio de todos. Una feliz tarde, un feliz fin de semana y que sigamos conectados a los indicadores y a través de Panorama Económico. Estamos acá dispuestos para ustedes a desglosarles y analizar la información para ustedes para que puedan pensar y decidir mejor en qué ideas tomar, tanto a nivel de negocios como por quién votar, que es precisamente esos capitanes que nos llevan el timonel hacia una senda ascendente o descendente en la historia de nuestro país. Un saludo muy especial y feliz tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.